vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Iniciando un largo fin de semana, aquí estamos listos ya para viajar por esos otros mundos. Algo que haremos aquí en la sintonía de Radio Nacional hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, estamos ya listos para comenzar en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Fran Contreras, Olga Martínez, Miguel Blanco y nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que es quien ahora controla nuestro mágico sonido. Para todos nosotros un placer estar aquí en el fin de semana, conectados con todos vosotros. Los saludos a todos los que están escuchando ahora a través de la radio online en cualquier parte del mundo, a los que nos escucháis a lo largo de la semana a través de ese invento que es el podcast, y a todos los que estáis ahora en la sintonía de Radio Nacional y de Radio 5 en cualquier parte de España. Un placer, cuidado con la carretera, ojalá os sirvamos para acompañaros en ese viaje si estáis ahora haciéndolo. Y como siempre tenemos 5 premios, 5 regalos para premiar vuestra fidelidad al programa y los canales de comunicación que ya se abren. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook. Estaréis por ahí, buscáis cada día más gente, más informaciones y más contactos. Gracias a todos por estar ahí. Este viaje esta noche tiene muchas cosas que contaros. Tras esa introducción os damos más datos. Esta noche queremos entrar en contacto y conocer algo más de esa verdad que, según dicen, se oculta tras el fenómeno extraterrestre. Para ello hemos invitado al programa a uno de los contactados más célebres del planeta para que nos relate sus últimas experiencias. Él mismo anuncia un gran acontecimiento que está a punto de suceder. Lo denomina la Gran Revelación. Esta noche deseamos mostrárosla y solo será una de nuestras intenciones. Habrá muchas más. Atentos, preparaos. La Gran Revelación está a punto de ser desvelada. Y de ser cierta, es bueno que vayamos conociéndola. Sé bienvenido. Un nuevo viaje hacia el misterio comienza. Y para comenzar este viaje hacia el misterio nos vamos hasta Cataluña a saludar a nuestro primer invitado, viejo conocido del programa, Sixto Paz. Buenas noches, Sixto. Muy buenas noches, Miguel. Realmente un placer estar en contacto contigo. Qué bien, a mí también me encanta que volvamos a estar juntos. ¿Cuántos años ya en la carretera, verdad? Muchísimos. Yo recuerdo, el otro día todavía me comentaban que escuchaban antiguas cintas cassette cuando no estaba el invento del podcast, de cuando hacíamos esos programas en Canarias, en otros lugares, anunciando cosas. Qué increíble, ¿verdad? Sí, ciertamente. Cuánta agua ha pasado por el río. Sí, señor. ¿Cómo estás, antes de todo? Muy bien, muy bien. Me encuentro
aquí en España, esta vez invitado para participar este día domingo a las 4 de la tarde en una conferencia en Madrid, en el Foro 2012 Nueva Conciencia. Esto va a ser en el Palacio de Congresos de Madrid. Ajá. Ahí vamos a dar la conferencia, La Gran Revelación. Sí, señor. Igual hasta me pedían que te presentara, no sé si podría hacerlo. Por favor, sería más que un honor. Y para mí también sería un honor. Vamos a ver si puede ser. Los últimos acontecimientos, ¿qué ha pasado últimamente? Porque sabes, buscando información acerca de ti, es increíble cómo te dan leña por ahí, ¿eh? Cómo te atacan, sí. Se han dividido los bandos. Antes había mucha gente. Recuerda de que siempre se dice que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen. Que hablen, ¿no? Significa que estás haciendo algo. Ya, pero últimamente te dan leña increíble, ¿no? Pues eso significa que estamos haciendo cosas. Bueno, dicen que eres un reptiliano, que estás colaborando con ellos para instaurar el nuevo orden ese que se pretende. ¿Qué me dices? Caramba, qué interesante, esa no la había escuchado. Sí, yo sí la he escuchado por ahí. Bueno, sí. Bueno, es que mayormente lo que vengo diciendo, compartiendo con la gente, hace más o menos unos 25 días atrás me encontraba en Guatemala, estaba pues en Tierra Maya, y pues recorriendo realmente esta zona, tratando de sentir realmente lo que es el mensaje para este año, ¿no? O sea, un año en el cual se espera realmente el final de una era, el final de un ciclo cósmico. El 1 de diciembre del 2011 una reunión en Palenque, o sea, los más importantes epigrafistas, expertos en todo lo que es la cultura maya se reunieron, liderados por el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, allá en México, para compartir todo lo último, realmente los descubrimientos que se habían hecho del mundo maya, y todos ellos coincidieron de que en el monumento número 6 de Tortuguero, en la pirámide número 6 de esta ciudad maya que se encuentra en Tabasco, hay una estela que tiene la fecha 21 de diciembre del año 2012, en donde lo que se dice es que se va a producir ese día el final de un ciclo cósmico, el final de una era, el final de un ciclo de 5.125 años, y realmente no va a ser realmente nada negativo, sino hasta se espera la presencia de una de las deidades que acompañaron a la creación, como es el caso de Bolón Yocté. Así que realmente, una vez más, los científicos confirman algo que ya se ha venido transmitiendo a través de todos los que investigan realmente todo esto de las profecías mayas, de que es una fecha que realmente existe, que no la inventaron los guionistas de Hollywood, ni por ahí o algún esoterista, sino que simplemente no es el fin del mundo, es simbólicamente el parto planetario. Ya, es curioso porque mucha gente dice que no hay ninguna fecha inscrita y parece que ahora se ha hecho ese descubrimiento. Dices en la pirámide 6. Sí, en la pirámide número 6 de Tortuguero. El número 6 de Tortuguero, esto lo dieron a conocer el 1 de diciembre del año 2011 en esta reunión, en esta 7ª mesa redonda que se hizo allá en Palenque. Ya, como digo, liderada por la gente del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hubo científicos que vinieron de Australia, que vinieron de Alemania y de estos países, y realmente todos dieron este aporte, ¿no? Y esta confirmación realmente que en este monumento está esa fecha tal cual, como también está una fecha similar, pues, en la primera estela que uno encuentra en el grupo Macanchoc, en Cobá, en Quintana Roo, en una ciudad clásica muy cerca de Tulum. Ahí está también la fecha 21 de diciembre del año 2012, es una de 4 fechas que están puestas allí, y es el final de la cuenta larga de los mayas, pero en ningún momento hablaron los mayas del fin del mundo, para nada. Ese sí que es un invento de Hollywood. Este año iremos a ver esos lugares seguramente también, a ver si... Sí, de todas maneras ya a través de tuyo, pues invito a todas las personas que quieran acompañarnos a fines de noviembre, comienzo de diciembre, y vamos a ir a hacer la ruta maya, y vamos a terminar en el santuario de la Virgen de Guadalupe, pues días antes de este gran parto planetario, esta sincronización de los tiempos. Así que quienes realmente estén interesados de ver cómo pueden compartir conmigo, pueden ingresar a la página www.sixtopaswells.org, y ahí estamos poniendo todos los datos de este viaje interesante a fin de año, ¿no? Ahí está la información. Dime una cosa, ¿sigues en contacto con esos supuestos seres extraterrestres? Perdón que digas. Pues son ellos los que siguen en contacto conmigo y con mucha gente a nivel mundial. Sí. O sea, siempre el contacto ha sido de ellos para con nosotros, no de nosotros con ellos. Ya. ¿Y sigue siendo de la misma manera, a través de la escritura automática? A través de la psicografía, a través de... Y bueno, de vez en cuando algún, ¿qué te digo?, alguna experiencia de contacto a nivel astral, no en sueños, pero generalmente siempre es a través de la telepatía, la psicografía, la escritura automática, con avistamientos, anunciados previa cita, encuentros diversos, apoyo. ¿Sigue habiendo esos encuentros previa cita? Sí, o sea, los encuentros siguen, continúan. Es más,
que te digo, en estos últimos años, en el año 2009, por ejemplo, tuvimos un encuentro mundial en las playas de Maldonado, allá en el Uruguay, cerca de Punta Colorada, con experiencias magníficas, extraordinarias. En el año 2000, también en 2009, tuvimos un contacto físico aquí en Peñagolosa, en Castellón de la Plana. Éramos alrededor de 60 personas y hubo la presencia física de estos seres allí arriba de la montaña. ¿Y lo viste? Después, ¿lo visteis? También en el año 2010 tuvimos una serie de viajes, uno de ellos a la selva amazónica, un nuevo viaje a esta zona del Paititi, y donde tuvimos avistamientos y experiencias de conexión, de contacto con la Hermandad Blanca, con el gobierno interno positivo del planeta, aquellos que están de alguna manera apoyando también la balanza del lado positivo. Ya, me decías que aquí en España en el 2009 habéis tenido un contacto incluso físico. Sí, esto fue en el año 2009, ya lo tuvimos allí en Peñagolosa, en Castellón de la Plana. Como digo, estábamos reunidos más de 60 personas y había gente que había venido de varios países, incluso de Israel, y hubo la presencia de estos seres físicamente vestidos de blanco que rodearon el grupo que estábamos nosotros ahí presentes, se hicieron presentes y realmente mucha gente quedó muy impactada por esta presencia, ¿no? 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado, 900-137, nuestro teléfono por si queréis preguntarle algo. Nos vamos a tratar de averiguar qué es eso de la gran revelación y ese plan cósmico que dicen que hay por ahí. Hay muchos datos que esta noche deseamos conocer. Dejemos que sea el mismo Sixto Paz quien nos adelante algunos. A través de nuestra experiencia de contacto, hemos aprendido que existe una cosmogonía extraterrestre, un plan cósmico que nos narra cómo empezó todo. Ellos dicen a grandes rasgos que el cosmos está dividido en 3 grandes universos, uno contenido dentro del otro, el universo material, el universo mental y el universo espiritual. Vivimos en un universo material de 7 dimensiones. En dicho universo, los seres humanos tenemos 7 cuerpos para actuar en estas 7 dimensiones. Es parte de esa revelación que hoy deseamos descubrir, pero dejemos que sea nuestro invitado quien nos dé más datos. ¿Ha existido o ha habido un plan cósmico que involucra a los habitantes de la Tierra? Ciertamente que sí. Mira, en 1986, a raíz de un mensaje psicográfico que recibió mi esposa, la Marinita, pues fui invitado al desierto de Chilca, para que junto a un grupo de personas, en el mismo lugar donde había empezado los contactos desde el 74, fuimos a este lugar y detrás de los cerros, a la hora indicada, apreció un objeto en forma de disco, un color verde brillante, pasó encima nuestro, lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Por más que estiraba los pies, no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como alzado en el aire. Era una luz como de 1,5 metros alrededor mío, de color azul brillante. No pasó ni un minuto en que se fue cerrando, bajo mí una especie de escotilla o tapa alcantarilla de unos 3 metros de diámetro, con 3 círculos concéntricos. De un punto central salían como varios rayos. Va bajando la intensidad de la luz y veo que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido un techo abovedado. De pronto se apaga la luz y me encuentro en este salón circular abovedado con luces rectangulares rojas alrededor. El piso era como un espejo, no veía a nadie. Al frente mío se abrió como una compuerta, me he dirigido hacia allí. No fue fácil vencer el temor, porque por más que uno sepa que son buenas personas, que vienen con buenas intenciones, siempre uno tiene temor al desconocido. Cuando yo me decidí a mirar, vi que la puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. Era una habitación hexagonal. Yo sabía que ellos evitan los ángulos, porque según ellos los ángulos tienden a atrapar la atención, la actividad de las personas. Sin embargo, es una habitación con muchos ángulos y parecía como un estudio de televisión, ya que del lado izquierdo y derecho había 3 niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas, en vez de ser convexas como la Tierra o planas, eran ligeramente cóncavas. Y al pie de las pantallas había como una especie de escritorios blancos llenos de discos brillantes. El piso era como un color amarillo mostaza, resultó que no era duro, era como acolchado. En el centro de la habitación habían 2 grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes, y dentro tubos metálicos con fragmentos de minerales interior. De pronto al frente se ha abierto como una compuerta, una luz muy potente y delante la silueta de 4 seres,
uno como de 1,80 m, robusto, corpulento, y otros 3 más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados. Yo lo único que atiné a hacer fue saludar. El más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante del cuerpo, pegado al cuerpo, que solamente dejaba ver el rostro y las manos. Su rostro como el de una persona de unos 50 años, con rasgos orientales, parecía un coreano, mongol no oriental, y de pronto empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió, porque en anteriores contactos la comunicación siempre era mental, telepática. Ya, tú esperas recibes la esto. onda mental y tu cerebro automáticamente codifica, interpreta y captas como que te están hablando. Tú los podías Este ver. ser habló en castellano, delante mío. Espera un segundito, ¿los podías ver claramente? Sí, naturalmente, la experiencia fue muy clara, muy nítida, muy contundente, y además habían otros 3 seres que se movían por la habitación, y en lo que se movían por la habitación, crecían de tamaño, se reducían de tamaño, lo cual me pareció rarísimo. Tenían trajes brillantes idénticos a este otro ser, solo que su rostro era blanco como la leche, la cabeza muy grande, el oso blanco, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz solamente eran 2 orificios y el labio superior cubría el inferior, de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos, que llegaban casi a la altura de las rodillas. Y uno de estos seres que pasó muy cerca mío, sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Y el que pasó cerca venía trayendo una especie de caja rectangular metálica. Yo pensé que era una caja. Después más bien me di cuenta que era como un libro de planchas de metal con unos anillos en un extremo, y los símbolos que ahí aparecían eran idénticos a los que aparecían en las pantallas. Entonces el otro ser, el normal por así decirlo, me dijo: mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que los seres humanos sobre la faz de la Tierra son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo para ellos no es una granja, sino una especie de casa cuna, un jardín de infantes, donde ellos están tratando de innovar una forma de educación diferente, que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas a través nuestro que ellos han olvidado o descuidado. Recordemos que son civilizaciones que se han desarrollado mucho mentalmente, a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, que han llegado a controlar tanto su genoma que ya en su civilización no hay espacio para la incertidumbre. Es como si hubieran matado el contacto con su espíritu planetario y están tratando de recuperarlo a través nuestro. También me dijo que a lo largo de esta historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo, y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, eso no fue lo más importante, sino que él también me dijo que nuestro mundo, o sea que el tiempo del universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Según ellos, hace 1.200 millones de años, la Tierra recibió impacto de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en el planeta, sino acabaron con la Tierra, le hicieron puré, le hicieron polvo. O sea, no me refiero al meteorito que hace 65 millones de años, de casi 10 kilómetros de diámetro, impactó en las costas de Mérida, en el Yucatán, y precipitó la extinción del 75% de la vida del planeta y se llevó de encuentro a los dinosaurios. Según ellos, mucho antes que eso, hace 1.200 millones de años, la Tierra desapareció. Entonces, como el tiempo del universo es como una espiral ascendente, un grupo de civilizaciones recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio y venir a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creándole un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos una suerte de holograma, una realidad virtual al margen del tiempo real. Y estos seres han escogido nuestro planeta, y no solamente la Tierra, sino otros 7 planetas más, 2 por galaxia, 4 galaxias, de un grupo de galaxias que gira en torno a la galaxia central, como es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Somos un grupo local de los cientos de miles de millones que hay en el universo. Entonces la Tierra fue uno de 8 planetas seleccionados, planetas que no tenían futuro, a los que se les dio una segunda oportunidad, en donde se trataron de crear las condiciones del inicio para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al proceso que ellos han seguido, que les permita de alguna manera recuperar, aprender alternativas nuevas, que les permitan salir de una suerte de estancamiento evolutivo. Entonces, ellos han venido sistemáticamente aquí a nuestro planeta, tendrían que haberse mantenido lo más asépticos posible, o sea, intervenir, hacer manipulaciones, pero retirarse, observar, y lo que ha ocurrido es que en contacto con nosotros, las emociones y los sentimientos los han desequilibrado, los han hecho perder la perspectiva. Ha habido luchas entre ellos, se han peleado algunos de estos seres, unos a favor y otros en contra de que el proyecto continúe. Ha habido hasta el caso de extraterrestres que se han hibridado con seres humanos de la Tierra, cosa que nunca debió haber pasado. Y entonces ese nivel de interacción ha hecho de que cada vez se acerquen más ese tiempo alternativo, paradójico el que vivimos, con el tiempo real, con la posibilidad que ambos tiempos se junten. ¿Cuándo? El 21 de diciembre del año 2012.
en donde se produciría una sincronización de los tiempos, un parto planetario, la Tierra pasaría a ocupar el lugar de la Tierra muerta en el real tiempo del universo. Sería como, para nosotros sería como si siempre hubiéramos existido, como si nunca no hubiésemos sido. Para quienes cambiarían las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, sería para los extraterrestres, les cambiaríamos toda su historia. Ahora, ¿qué pruebas científicas podría haber de que esto que estoy diciendo pudiera ser cierto? El 3 de marzo del año 2009 salió que el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el GEO 600, había detectado unas ondas provenientes de los confines del universo que llevaron a los ordenadores a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una especie de realidad virtual. Y esto lo dio a conocer el científico Craig Hogan. Dos y 27, espera, Sisto, tenemos que meter unas informaciones. Déjame preguntarte alguna cosa, porque te has lanzado. 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Estamos en Radio Nacional 900-137-137, por si queréis esta noche preguntar algo, si nos deja Sisto Paz, nuestro invitado. RTV.es en tu iPad y ahora también en tu tableta Android. Descárgate la aplicación gratis y accede a todos los contenidos de Televisión Española y Radio Nacional. Vibra con el mejor deporte en directo. Disfruta tus series favoritas y sigue toda la información minuto a minuto. Televisión y radio en directo y a la carta. RTV.es en tu iPad y también en tu tableta Android. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y esta noche con Sisto Paz, que no nos deja ni siquiera, no me dejas meter bazas esto. Se lo siento. Hay un montón de preguntas que nos están haciendo los oyentes. Preguntan que si estos extraterrestres... Déjame que te pregunte unas cuantas cosas y te sigo con ese plan que nos relatabas. Si es posible que estos seres extraterrestres sean humanos, pero más avanzados. Realmente no es que ellos se parezcan a nosotros nos parecemos a ellos. Ellos sembraron la vida aquí en nuestro planeta. Hay un grupo de civilizaciones matriz, o sea, hay razas de extraterrestres reptiloides, felinoides, humanoides, que se han esparcido por todo el universo, que se han ido extendiendo por el universo, y algunos de ellos son los que han experimentado y han sembrado la vida en la Tierra. Vale, preguntan también que por qué, si estos extraterrestres están por ahí, han venido, ¿por qué no conectan? Lo han hecho con algunas personas, como tú cuentas contigo, y otras personas en el mundo, pero ¿por qué no un contacto ya definitivo, como venimos anunciando tanto tú como yo hace tiempo? Bueno, como lo dijo el propio astronauta Gordon Cooper en su declaración que hizo en las Naciones Unidas, dice, no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por ovnis. Yo mismo, dice el astronauta Gordon Cooper, he visto los llamados platívoladores. Los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. O sea, lo que ocurre es que los extraterrestres han intervenido mucho y muy directamente a lo largo de la historia. Hoy día ellos saben que la mejor ayuda que nos pueden dar es no interferir. Y están esperando a que la humanidad por sí misma sea capaz de pasar de esta adolescencia precoz en la que nos encontramos y llegar por nosotros mismos a una juventud responsable. Entonces, este año va a ser un año liberador de información. Se va a tener acceso a información que durante mucho tiempo ha venido siendo ocultada por los gobiernos y por las religiones. Y eso va a generar un despertar de conciencia generalizado que facilitará ese encuentro definitivo. En una parte he leído que tú decías que este año iba a ser eso, aparte de un momento en el que se iba a liberar mucha información, también un momento en el que iba a haber muchas, no sé si catástrofes, llamarlo así, muchos movimientos de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, realmente las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Y lo interesante es que ahora podemos medir hasta qué punto hay una masa crítica y un colectivo de personas que están creando un estado mental colectivo positivo que pueda enfrentar los acontecimientos, revertir los acontecimientos. Acaba de haber unas terribles tormentas solares y los científicos están sorprendidos de que no hayan causado realmente los destrozos o ya los daños que se esperaba que le hicieran en nuestro sistema. Pero es que lamentablemente o sea, no podemos evitar que estamos dentro de los 11 años de la crisis del Sol. Cada 11 años el Sol entra en convulsiones, aparte de una energía extraordinaria que está viniendo del centro de la galaxia, el famoso rayo sincronizador del que hablaban los mayas, y todo esto está acelerando realmente las mutaciones y los cambios, pero hay mucha gente a nivel mundial que está meditando, está orando, y toda esa energía de conjunto está protegiendo al planeta, y eso realmente es esperanzador. Ya, tengo un montón de preguntas, te pido que sea, si puedes, más sintético. Preguntan que qué va a ocurrir si de repente llega el 2012 y no ocurre nada.
Pero es que no va a ocurrir nada. ¿Y qué harías? Lo que la gente no entiende es que todo lo que tenía que pasar ya está pasando en la actualidad. Los cambios climáticos, los cambios geológicos, sociales, políticos, económicos, religiosos, ya están ocurriendo ahora. No van a pasar el 21 de diciembre del año 2012. Vale. Hay una confederación galáctica. Así es. Los extraterrestres siempre nos han dicho de que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia. Todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros que están en vía de evolución, se encuentran bajo la regencia de ese consejo de 24 seres. Entonces, por debajo de los 24 ancianos hay todo un orden jerárquico, como están los ingenieros genéticos, sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos, más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca nuestro los instructores. Ya. ¿Lugar de donde proceden, se sabe? Sí, naturalmente. La vida está repartida por toda la galaxia y por las galaxias también y que nos rodean. O sea, estos seres pueden viajar a través del tiempo y el espacio. Hay seres que vienen de Orión, hay seres que vienen de las Pléyades, hay seres que vienen de Sirio, en Can Mayor. Pero no necesariamente naves con tornillitos y con metales, supongo. Pues imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando de civilizaciones que tienen cientos o miles de años ya de evolución con respecto a nosotros, ¿no? Ya. Y los gobiernos tienen mucha de esta información, pero nos la ocultan. Naturalmente que sí. O sea, cualquier conocimiento que tú tienes que no tienen los demás siempre te da un poder y una ventaja sobre el resto. Ya. Preguntan si hay posibilidad de ver estos, como tú previa cita, estos seres en algún lugar en España. Naturalmente, cualquier persona puede llegar a tener contacto. O sea, realmente... nosotros tuvimos experiencia de contacto gracias a mi padre, porque mi padre investigaba el tema OVNI antes de que nosotros naciéramos. Él fue el inspirador, el motivador. Probablemente ellos lo buscaron a él y él fue el que generó la reacción en cadena que nos llevó a nosotros a tener contacto. Pero todos, si nos preparamos, llegamos a predisponer, podemos tener esta experiencia. Hay que creer que se puede, querer poder hacerlo ya e intentarlo, ¿no? Veamos el caso pues de lo que fue Francisco Padrón, Paco Padrón, que después de que Juanjo Benítez vino trayendo a España la información del contacto que habíamos tenido en Perú, él implementa toda esta operación 23 y junto con otros periodistas y hasta empresarios intentan ellos tener contacto a través de Ouija, a través de la forma que sea, y tienen su experiencia tan interesante, tan contundente ahí en la playa de La Tejita, ¿no? 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Tenemos algunas cosas todavía que contaros. Tras esa introducción vamos a ver si entendemos ese gran plan que hay, esa gran revelación. Los cambios que se están operando en el planeta son la antesala, señal inequívoca de la mutación que traerá consigo el surgimiento de una nueva humanidad. Las lluvias torrenciales, los fríos extremos, la activación de volcanes, los terremotos, las cavernas inmensas que aparecen. Los incendios, seísmos y huracanes, así como la muerte masiva de animales de distintas especies en diversas partes del mundo, nos hablan de una radiación extraordinaria que generará un nuevo rumbo espiritual. Una radiación que parece haberse activado en el centro de nuestra galaxia y que parece haber sido detectada por los satélites que viajan tras las fronteras de nuestro planeta. ¿Existe esa energía? ¿Qué efectos puede producir en la Tierra? ¿Tiene que ver con las tormentas solares que se avecinan? Dejemos que sea nuestro invitado quien conteste. Pues ahí te hago la pregunta, Sisto. ¿Existe esa energía que dicen que viene del centro de la galaxia? Así es. Mira, fíjate que en el año 74 nosotros vivimos una experiencia que es ampliamente conocida, que es la experiencia del Sendra. O sea, la nave extraterrestre apareció en el desierto, proyectó unas de luz, formó un domo luminoso. Vimos salir una silueta humanoide que nos invitó a entrar, entramos dentro del domo luminoso, y este ser nos dijo que íbamos a acompañarlo a Morges, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, en una experiencia en una teletransportación, y que el tiempo que viviríamos allí no correspondería al tiempo de acá. Estuvimos entre 4 y 5 días con ellos allá, y cuando volvimos habían pasado escasos 15 minutos. Eso en 1974. En esa experiencia de estar allá, ellos nos mostraron una especie como de pantalla de gas, de un color verde brillante, con fogonazo de color naranja, una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra.
y lo que se veía es que una energía extraordinaria procedente del centro de la galaxia, una energía de luz violeta, procedente de un sol central al que los extraterrestres llaman el sol manásico, iba a llegar con mayor intensidad que nunca a partir de 1990 en adelante, acelerando mutaciones y cambios. En el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi logró fotografiar emanaciones de luz violeta procedente del centro de la galaxia. Según los extraterrestres, nosotros nos habían dicho que cada 26.000 años esa energía llega con mayor intensidad que nunca. Pues precisamente lo que se dijo fue que el telescopio Fermi había fotografiado esta emanación de energía del centro de la galaxia que tendría un diámetro superior a los 25.000 años luz. O sea, hace más de 25.000 años que esto está siendo irradiado. Y esta energía está llegando con más fuerza que nunca a partir de estos años. Entonces, según los extraterrestres, el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol. Y por una parte son los ciclos de 11 años, en donde el Sol llega a tener un solo polo magnético, o sea, convulsiones internas, tormentas solares, manchas, sino que encima esa energía que viene del centro de la galaxia es una energía, el rayo sincronizador que hablaban los mayas, es una energía que viene de cuarta dimensión, de otra realidad, de otro tiempo, e ingresa en este espacio de tercera dimensión y ayuda a que se produzcan realmente estas condiciones de mutación, de transformación del planeta y de todos nosotros. La Tierra se ha tornado sísmica, volcánica, telúrica y tormentosa, y todos los seres que estamos habitando el planeta también nos estamos comportando igual, sísmicos, volcánicos, telúricos y tormentosos. Seguimos ahora dentro de un momentito con eso. Nos piden mucha gente que definas físicamente a esos extraterrestres con los que tú has estado, no tanto los tipos robots, sino los más físicos, los que son más humanos. Bueno, el primer ser que yo vi fue Oxal, un ser de 1,80 m, pelo lacio que le caía detrás de los hombros, frente amplia, su rostro ancho, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol oriental, robusto, corpulento. Posteriormente vimos a un ser de un planeta llamado Apu, de estrella cercana a Centauro, ya que mediría más o menos como unos 2,5 metros de estatura, pelo corto, un color cano platinado, la piel como un nórdico, como un escandinavo. Después vimos a otro ser llamado Mardox, de un planeta llamado Silos, de 1,90 m, ya no tiene pelo, o sea, delgadísimo él, y el tono de su piel así como un color cobrizo. Ya. Es decir que con los que tú estás en contacto, o los que están llegando de alguna manera aquí a la Tierra, hay de diferentes lugares, de diferentes planetas. Así es, o sea, son alrededor de 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones. No todos vienen con buenas intenciones, o sea, hay de todo en el universo como de todo en la Tierra. Ya. Pregunta también cómo acoplar estas revelaciones a las enseñanzas cristianas. ¿Tiene algo que ver? Pues no hay contradicción alguna, porque en los evangelios dice, Jesús mismo dijo, ¿no? En la casa de mi Padre, la casa de Dios es el universo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y tengo ovejas que no son este rebaño. Ya. Así que nadie tendría por qué sentirse mal de pensar de que vivimos en un universo densamente poblado de civilizaciones y que la gran familia universal pues es eso, universal. Ya. Te hago otra preguntita, volvemos a ese tema de la energía. Esa energía dices que tiene que ver con esa actividad que estamos teniendo del Sol, ¿no? O sea, del Sol central de la galaxia y de nuestro propio Sol. O sea, la conjunción o la combinación de ambas energías son las que están generando realmente todos estos cambios, y no solamente en la Tierra. Y pueden ver ustedes cómo entre junio del año 2009 ya y al año siguiente, 2010, hubo cambios en Júpiter, por ejemplo. O sea, algunas de las franjas que tiene Júpiter y que han sido tormentas que tenían miles de años de existir, desaparecieron completamente, se decoloró Júpiter. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis seguir preguntando, asisto. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Y esta noche con Sisto Paz tratando de llegar a esa gran revelación. Dime una cosa, Sisto, llega el 2012, ahora te preguntaré por los mayas. Ese 2012 es cuando se juntan esos dos tiempos, ese tiempo que nos dejaron ahí y digamos el tiempo real para poder reaccionar. Precisamente, o sea, existen estos dos tiempos, o sea, el tiempo real y el tiempo alternativo. Muchos mitos y leyendas realmente hacen referencia a una serpiente de 2 cabezas, en tanto entre los aztecas o entre los pueblos prehispánicos de Sudamérica, se habla de que el tiempo es como una serpiente de 2 cabezas. Al final de los tiempos, una cabeza va a terminar comiéndose la otra.
Así que realmente lo que se espera justamente es esa sincronización ya de los tiempos. Por ejemplo, uno de los elementos que nosotros vamos a ir a ver y a donde vamos a ir a finales de este año, allá en México, es el Santuario de la Virgen de Guadalupe. O sea, muchas veces he citado, y en uno de los últimos libros publicados aquí en España, 2012, Encuentro, Contacto con otras realidades, editorial Banir, pues menciono cómo en la imagen de la Virgen de Guadalupe está todo lo del parto planetario. Primeramente, la Virgen está embarazada, tiene una cinta negra en el vientre, que es el símbolo náhuatl de que está embarazada. Pero si ya la Virgen María dio a luz, ¿por qué está embarazada? Porque la Virgen de Guadalupe no solo representa a la Virgen María, también representa a la Madre Tierra, que está embarazada de una nueva humanidad que tiene que nacer a partir del 21 de diciembre del año 2012. Por lo cual, durante todo este año tiene que haber revelaciones, tiene que haber liberación de información, ya sea que Wikileaks, Anonymous, los hackers, los crackers liberen información, pero va a haber acceso a una información que va a marcar un antes y un después. O sea, va a ser realmente un corte y un cambio radical para la humanidad este año en cuanto a liberación de información. Y hemos empezado realmente de forma interesante, porque el 27 de enero la CIA liberó 125,000 documentos secretos de los últimos meses de la vida del presidente Kennedy, ¿no? Si no había nada que ocultar, porque era materia reservada. Y después hay quienes dicen que eso de las conspiraciones no existen, ¿no? Ya. Es decir, que el planeta está pariendo una nueva raza. Así es, una nueva raza, y el planeta mismo está mutando hacia la cuarta dimensión, hacia el real tiempo del universo. Es como si nuestro planeta y todo el sistema estuvieran entrando en un agujero de gusano. O sea, un portal dimensional que nos va a hacer entrar en otra realidad. ¿Y qué tienen que ver con todo esto los mayas? Pues los mayas decían que sus antepasados vinieron de las Pléyades y llegaron a la Tierra a través de una gran cole serpiente o caña hueca, que no sería otra cosa que estos agujeros de gusano pleiades cósmicos para viajar a través del tiempo y del espacio. Los mayas hace miles de años atrás ya sabían que la Tierra era redonda, que giraba sobre sí misma, que era parte de un sistema solar, que todo el sistema solar giraba alrededor del Sol, al que llamaron ellos Kinichahau, que todo el sistema solar era parte de una galaxia, que en el centro de la galaxia había un sol central al que llamaron Hunabku, que nuestro sistema solar no estaba en el centro de la galaxia, sino en la periferia, y teníamos un movimiento elíptico alrededor del centro de la galaxia, que duraba 260 millones de años, lo que los mayas llamaron el año galáctico, que nuestro sistema solar, como estaba en la periferia, pues giraba a su vez alrededor de las Pléyades, alrededor de la estrella Alción, una vez cada 25.625 años. Los mayas le llamaron a eso el día galáctico. El día galáctico, los mayas tenían 5 eras o 5 ciclos de 5.125 años cada uno. Un primer ciclo era como el amanecer, cuando girando alrededor de las Pléyades empezamos a acercarnos desde el Hunabku hasta el sol central de la galaxia. Después venía la mañana, el mediodía, la tarde y finalmente la noche. Los mayas dataron el inicio de su civilización el 11 de agosto del año 3113, justo el momento en que empezaba el ciclo más alejado del sol central, la terrible noche oscura de la humanidad, que tendría que terminar el 21 de diciembre del año 1012, cuando uno de los 17 calendarios de los mayas, que es la cuenta larga de los 144.000 días, termina. Pero termina para volver a empezar nada más. Siguen preguntando un montón de cosas. Ahora te seguiré yo haciendo alguna demanda más sobre mayas. Dicen que si hay aliens infiltrados entre nosotros, como has dicho. Ciertamente, o sea, hay extraterrestres que tienen una apariencia similar a la nuestra, o que pueden asumir una apariencia como la nuestra, y que estarían infiltrados en nuestra sociedad, tomando el pulso a nuestra sociedad. Aparte de eso, también existe esto de que hay naves que no son detectables, no son visibles a los humanos, a veces ni siquiera aparecen en las pantallas de radar, y que sueltan muchas esferas que son como unas cámaras de televisión controladas a distancia, y que están de alguna manera registrando, observando todo lo que está ocurriendo aquí en nuestro planeta, como si esto fuera un gran hermano, un reality show donde ellos están pendientes de todo lo que puedan sacar de aprendizaje de nosotros. Se están viendo muchas de ese tipo de naves, ¿no? Pequeñas esferas. O sea, hay videos ahí en la página web esta mía, www.sixtopaswells.org. Ahí ustedes van a encontrar videos como el del avistamiento que hubo en Lima en el año 2007, donde se vieron 3.000 ovnis a plena luz del día yendo en distintas direcciones, juntándose, separándose y todo, y avistamientos como este han habido muchísimos en China, en México sobre todo. Ajá. Preguntan también cómo se puede reconocer a esos aliens infiltrados que tienen cuerpo. Bueno, que no se les puede reconocer, si les pudiera reconocer estarían fritos. Ya. Y su trabajo, hay algunos de ellos como los reptilianos que se habla que pueden estar aquí tratando de que no lleguemos a ese nuevo nivel de conciencia que crean.
según lo que los extraterrestres nos dicen es que hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones, los seres de Orión y los seres de las Pléyades, fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. El jefe de los Oriones era un ser de aspecto reptiloide llamado Satán o Satanás, como queramos llamarlo. Este ser en un determinado momento consideró que los seres humanos en la Tierra éramos impredecibles, podíamos poner en peligro el orden cósmico y quiso boicotear este plan cósmico. Esto generó una tensión, una verdadera guerra de galaxias cuyos ecos todavía resuenan en el universo. Es lo que se menciona en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, la guerra de los titanes en la mitología griega, o la guerra del Mahabharata, el Ramayana, teniendo como escenario neutral de sus batallas pues nuestro planeta con naves espaciales llamados Vimanas. Pues todo esto ya ha ocurrido y al final un grupo de Oriones, seguidores de Satanel y el mismo Satanel, fueron exiliados, deportados a la Tierra. Estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro mundo, murieron, envejecieron y murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Entonces hay gente aquí en nuestro planeta que está poseída demoníacamente por estas entidades, que están manipulados para crear las condiciones como para llevar el planeta hacia la autodestrucción, hacer lo imposible para acabar con el planeta, como fue en su momento la realización, por ejemplo, del gran acelerador de partículas entre Suiza y Francia, que la idea era encenderlo el 10 de septiembre del año 2008, con todo el peligro que había de que pudiera reventar a nuestro planeta, cambiar toda la información de la Tierra, abrir microagujeros negros y aplastar a nuestro mundo, hacerlo aparecer en otra realidad. Espera, ponemos un poquito de música para digerir esto y ahora te pregunto. ¿Quieres decir que hay seres humanos? Bueno, primero la historia que has contado sobre Satanás es muy parecida a esa historia que relata la Biblia, ¿no? De la lucha entre el bien y el mal, los dioses y los diablos o Satán, ¿no? Pues yo diría que más que el bien y el mal, lo que pasa es que son seres que tienen miedo de que el ser humano de alguna manera se entere de que hemos sido víctimas de una gran manipulación, ¿no? La única ventaja que tienen estos seres frente a nosotros es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros ni siquiera conocemos nuestras posibilidades. Es un problema de ignorancia. Por eso el mismo Jesús decía: yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿Y de qué? O sea, del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Entonces nosotros tenemos que llegar a tomar conciencia que somos el producto de un experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre, en donde ellos esperan de alguna manera usarnos a nosotros como la llave para dar el gran salto que los saque a ellos de un estancamiento evolutivo en el que ellos se encuentran. Porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñarnos. Vuelvo a la historia que contabas antes. ¿Quiere decir que hay algunos seres humanos en este planeta poseídos, como tú dices, por esas entidades que están tratando de destrozar esa evolución? Naturalmente, sociedades secretas. Se ha vendido, que hay gente que, como en la Matrix, o sea, están dispuestos realmente a venderse completamente y realmente hacer barbaridades con tal de pasarla bien durante el poco tiempo que les toque, y al servicio realmente de fuerzas muy tenebrosas. O sea, los Illuminati, este grupo que surgió en Baviera en la segunda mitad del siglo XVIII, Adam de Weishaupt, el barón Nathan de Rothschild, habrían sido gente de estas que están poseídas o que están al servicio de esta fuerza muy tenebrosa. Esos seres que, como están atrapados en otra dimensión, no pueden manipular a toda la humanidad, sino manipulan a unas pocas personas, y a través de ellos ejercen el control y el caos. Una de las formas de mantener el control sobre la humanidad es la destrucción sistemática de todos los grandes archivos del conocimiento humano, de la gran biblioteca de Alejandría, los códices mayas aztecas. Recientemente hemos visto la destrucción de la biblioteca de Bagdad, luego también el saqueo del Museo Arqueológico de Bagdad, la destrucción de los depósitos de libros que dejó Napoleón pues a fines del siglo XVIII. En Egipto fueron los que... En Egipto. Es decir, que hay todo un plan para acabar con ese proceso de... O sea, con el propósito de mantener a la humanidad en un estado total de ignorancia, esclavizar mental y espiritualmente a la humanidad, o simplemente destruir al planeta para permitir que estos seres se liberen y salgan de esta realidad nuestra. Entonces eso tiene mucho que ver los medios de comunicación del mundo, ¿no? Que están, parece, entonteciendo a los seres humanos. O sea, ya ves tú, sale la información de que se acaba de descubrir un planeta todo el de agua, otro planeta que tendría condiciones para la vida como el nuestro. Esto del acelerador de partículas que había descubierto de que los neutrinos podían viajar más rápido que la velocidad de la luz, y después salió ahora en el mes de febrero la información diciendo que había sido un error, que 3 años de investigaciones, y durante los 3 años se habían equivocado dejándole un cable suelto, y que eso había sido realmente el causante de que hubiera esta distorsión de la información. Pero tú lees la noticia y dice que parece ser, a lo mejor hay fuentes que dicen que podría haber sido, pero nadie realmente dice fue así y se acabó. O sea, realmente
salen informaciones que revolucionan el mundo, que nos recuerdan que vivimos en un universo sin límites, que el único límite es nuestra ignorancia, e inmediatamente hay quienes quieren acallar eso, porque están trabajando justamente por esa fuerza oscura y tenebrosa, ¿no? Ya. ¿Qué pinta Dios, o dónde queda Dios en todo este asunto? Pues Dios está en el principio, en el medio y al final. O sea, venimos de Dios como chispitas y debemos volver a Él como soles generando luz propia. Ese Dios ha creado todas esas razas, esa confederación de infinita que hay en las galaxias. Bueno, una persona justamente hoy día, o sea, que di una conferencia aquí en Lérida, ya me decía, Sixto, ¿cuál es tu fe? ¿Crees en Dios? Mira, lo que realmente yo creo es que Dios cree en nosotros. Por eso nos ha dado la oportunidad de vivir la vida como la estamos viviendo. Buena respuesta. ¿Cuál es la gran revelación entonces, Sixto? La gran revelación es que verdaderamente hay todo un universo pendiente de lo que ocurre en nuestro planeta. A pesar de que fuimos seleccionados junto con otros 7 planetas más, 3 se volvieron a destruir totalmente, 4 se estancaron evolutivamente. Los extraterrestres intervinieron tan de cerca en esos mundos que al final fueron un triste remedio del proceso de evolución de ellos y se estancaron evolutivamente. El único planeta en el cual los experimentadores perdieron el control sobre el experimento, en donde puede pasar cualquier cosa, incluso que se cumpla el plan original, y más allá del plan original, que surja una civilización con potencial psíquico y espiritual que termine convirtiéndose en maestros, sus propios maestros, y que seamos, podríamos ser el punto de referencia que genere la reacción en cadena como para sacar de ese estancamiento evolutivo a todas estas civilizaciones, o sea, una civilización que aprenda a amar y enseña a amar en toda su justa dimensión, ¿no? Lo que es el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia y el perdón entre los seres. Ellos, esos seres, han abandonado los sentimientos, ese camino del corazón. Pues precisamente para poder sobrevivir a la intolerancia, la estupidez, a la ansiedad de egoísmo, guerras, fricciones y todo, en algún determinado momento, pues de alguna manera dejaron de lado la emoción y el sentimiento, llegaron a controlar tanto su genoma, controlar tanto su tecnología, que llegó un momento en el cual pues ya perdieron hasta el contacto con el espíritu de la naturaleza, y están queriendo ellos han querido de alguna manera presionarnos para que lleguemos a ese momento en que estamos a punto de cortar, de conectarnos con la naturaleza, como para ver cómo nos las ingeniamos para no perder ese contacto y ayudarles a ellos incluso a recuperarlo. Ya. Nos quedan 5 minutos, Sixto. Volvemos a los mayas. ¿Por qué se destruyeron? ¿Por qué o desaparecieron de repente? Bueno, primeramente porque los mayas fueron invadidos por los nahuas, por los toltecas. Los toltecas fueron los que impusieron incluso los sacrificios humanos, porque la palabra maya significa hombre pacífico. A partir de que llegan los toltecas, o sea, pueblos más bárbaros, violentos, lo que pasó justamente con las continuas invasiones de los acadios sobre los sumerios. Los sumerios también eran pueblos muy civilizados, muy elevados y todo, y entonces llegan otros más bárbaros, más violentos, y todo esto generado, motivado muchas veces por fuerzas muy tenebrosas que lo que quieren realmente es acabar con aquellas civilizaciones que terminan siendo un poco la luz, o sea, o no un poco, bastante la luz de la humanidad, ¿no? Los mayas decían o esperaban la respuesta la vuelta, estaba leyendo preguntas, la vuelta de Quetzalcóatl, Viracocha y otra serie de dioses. ¿Esos dioses eran esos extraterrestres? ¿Van a regresar, como decían ellos, en alrededor del 2012? Bueno, resulta ser de que los mayas pues tenían 17 calendarios, uno de ellos es el Solkin y el Hap, que como engranaje de una máquina, cada 52 años coincide una misma fecha produciéndose un alineamiento cósmico, en donde se esperaba que algo extraordinario, maravilloso, increíble ocurriera. Tiraban tierra, cubrían de tierra las pirámides, las enchapaban y construían una nueva pirámide encima de la anterior. Entonces, según los mayas y también según los aztecas que retomaron estos calendarios mayas, pues se espera realmente que ahora en este año, ¿no? Realmente se produzca el nacimiento simbólico, ¿no? De Quetzalcóatl, de que incluso recordemos que la diosa Coatlicue, diosa madre que aparece representada en la Virgen de Guadalupe, también resultó embarazada del dios Huitzilopochtli, que es el sol, la luz del sol que surgió de la propia tierra, es como que sale la luz de la tierra, o sea, nuestro planeta ya empezó a mutar, la Tierra está mutando hacia la cuarta dimensión. Lo que no es seguro es que nosotros mutemos con el planeta. Nosotros tenemos que elevar nuestra frecuencia vibratoria, no solamente para ir acorde con los cambios planetarios, sino para dirigir los cambios para que sean lo menos traumático posible. Y recordemos que la masa crítica, lo que se necesita realmente es poco. Los estadísticos y matemáticos han dicho que sería la raíz cuadrada del total y colectivo de la humanidad. Si somos 7.000 millones de seres humanos sobre el planeta, se necesitarían solamente 83.666 personas que vibraran en positivo, que se unieran con una misma intención para inclinar la balanza hacia la luz. Y pienso
de que lo que acaba de pasar con las tormentas solares que han afectado mínimamente es porque hace mucho tiempo que se superó esa cantidad. Incluso la cantidad que menciona la Biblia, o menciona los Hopi, o menciona los propios aztecas, de 144,000 personas danzantes del sol, ¿no?, o comprometidos con la luz. En el último minuto, ¿qué podemos hacer los seres humanos de a pie para ayudar en este proceso, en este cambio, en este 2012? Primero, acompañarnos en el Foro 2012 Nueva Conciencia, que me ha invitado a venir a España, que este día domingo a las 4 de la tarde estoy dando la conferencia en el Palacio de Congresos de Madrid, el tema de la conferencia de la Gran Revelación. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es, antes que tener contacto con seres de otros mundos, reconectarnos, contactarnos con nosotros mismos, mejorar nuestra relación con nosotros, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestro entorno, y como consecuencia, no como un fin en sí mismo, vendrá el contacto con el cosmos. Al universo entero le va a interesar comunicarse contigo y fluir a través tuyo, si primero tú mantienes y restableces ese contacto con tu propia esencia, con tu propio ser. Sisto Paz estuvo con nosotros. No te perdono, Sisto, que no me hayas invitado y me lo has dicho algunas veces, a esas visitas o esas visiones de seres extraterrestres previa cita. Pues ciertamente me disculpo de no haberte incluido en aquella que invitamos la última vez, que fue en el mes de marzo del año 2009, en que la doctora Ana María Polo, la juez del programa Caso Cerrado de Miami, con las cámaras de Telemundo, estuvieron y vieron y filmaron la aparición de la nave. Pero a la primera oportunidad que haya, te reitero que tú estarás ahí en primera fila. Ojalá, sí me gustaría. Y así será. Sisto, a ver si nos vemos el domingo, a ver si tengo la oportunidad. Dios mediante, este domingo a las 4 de la tarde, pues allí en el Palacio de Congreso de Madrid, en el Foro 2012 de la Nueva Conciencia. A ver si tengo la oportunidad de poder presentarte y pasar un rato contigo, con toda la gente que va a estar ahí. Una gran felicidad para mí. Y que si no, que te vuelva a ver en México, me parece que nos vimos de casualidad, o en Perú, que vamos este año también para allá, o ahí en esa Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Naturalmente que sí. Te deseo lo mejor para ti y tu familia, que nos sigamos viendo, que sigamos contando estas historias. Un gran abrazo y espero que mucha gente como amigos se quieran inscribir y se introduzcan en esta página www.sixtopazwells.org para que puedan estar recibiendo todas las informaciones, últimos mensajes que estamos canalizando. Un abrazo fuerte, cuídate. Igualmente, gracias a ti. Hasta pronto. Hay mucho todavía para contaros. Os dejamos unos minutitos con las noticias, con la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, la actualidad de nuestro planeta y de nuestro país. Y enseguida regresamos. Guillermo Casenave nos va a hablar en una nueva sección de una persona con poderes místicos. Iremos hasta el Palmar de Troya para analizar ese fenómeno. Os daremos algunas informaciones y mucho más. Ese concurso que tenemos sigue todavía en marcha. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. espacio_en_blanco@rtve.es nuestra dirección en internet. Enseguida regresamos, no os vayáis. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Nuestro segundo tiempo comienza. Mañana más, el lado oscuro. Vamos a viajar con nuestro invitado Ricardo Bru hasta él. Nos va a contar una experiencia que hizo en el interior de la Gran Pirámide, increíble, y muchas más aventuras que no tenéis que perderos aquí en vuestro programa a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias en Radio Nacional.
Seguimos con nuestro concurso. El teléfono sigue abierto, 900-137-137 por si queréis intervenir, y el email espacioenblanco@rtve.es. Y ahora damos entrada de nuevo a nuestro compañero Guillermo Cazenave en una nueva sección con cosas súper interesantes, no os lo perdáis. Y en un momentito nos vamos a hablar del Palmar de Troya con algunos secretos que hay por ahí que seguramente no conocéis. Vamos con ello. La música nos conecta con uno de nuestros compañeros del Espacio en Blanco desde hace tiempo, una de las personas que pone música al programa, es músico, es un loco genial, vive en Francia. Guillermo Cazenave, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Vuelves, regresas, bueno, siempre has estado en el programa porque tu música suena muy a menudo aquí, pero vuelves otra vez con esas secciones, esas pildoritas de cultura y de música que tú haces de vez en cuando, ¿no? Encantado, Miguel, siempre de compartir un espacio contigo y con toda vuestra gente. Para mí es un placer y te agradezco que me permita siempre poder estar contigo y visitarte. El placer es para nosotros. Déjame que cuente, nosotros siempre contamos todos secretos de los trapos dentro del programa. Estuvimos a visitar a Guillermo Cazenave porque nos iba a llevar a conocer ese país de los cátaros y la que se lió, ¿no? Y dices que es por mi culpa, Guillermo. Yo digo que es por tu apellido, que siempre cae nieve y queda todo blanco, ¿no? Y entonces no hay forma de salir. Ahora tu apellido tiene una ventaja, que si uno se la pega con el coche, lo ve todo blanco. Espero que eso no ocurra nunca y que no tenga yo la culpa de eso. Ese viaje que hicimos ahí al país cátaro, que estuvimos 3 días encerrados, que no pudimos sacar ni el coche, todas las carreteras congeladas, impracticables, y no pudimos ir a ver ese país cátaro que aún me debes. Ha pasado lo mismo, voy a la Grecia y de repente en Atenas, que no debe nevar nunca desde tiempos de Sófocles y de toda esa gente, ha caído una nevada que estaba todo pillado, pero no creo que sea por mi culpa, Guillermo. No, fue un sofoclamiento en todo caso, ¿no? Debe de ser. Y él me decía que su apellido también era curioso, es un apellido que dice Cazenave, Cazanaves, y nunca has visto un ovni. Ovnis, por suerte, o para bien o para mal, de lejos. Una sola vez vi un ovni, pero de lejos. Cazar naves sería más bien, sí, un cazador de naves o un pirata. Que lo hubo. Hubo un Guillermo Cazenave que atacó a Colón, que se llamaba como yo, en 1476, un pirata francés. Por desgracia, seguramente sería ancestro mío. Guillaume Cazenave atacó a Colón en 1476 y lo obligó a retroceder. Es otro tema, hacia la isla de Chía, en Italia, antes del viaje a América. Fue 16 años antes. Y así que estos cazadores de naves, en fin, por algo tendrían ese nombre. Ovnis por ahora no. Este es nuestro personaje, tiene historias, un montón de historias que a veces tienen que ver con su propia persona, que nos va a ir contando de vez en cuando. Déjame que ponga un pequeño fragmento como pista del personaje que vamos a hablar hoy. Esta es la última noche que veamos sobre la tierra. Tras esta noche, no amanecerá un nuevo día. Nuestra era llega a su fin. La tierra sucumbirá, y nosotros con ella. Arrepentíos de todos vuestros pecados y postraos ante Dios. ¿Qué refleja este tráiler, esta película, Guillermo? Esta es la película que se estrenó sobre Hildegarda da Bingen, la famosa primero monja, pero también fue una líder monástica, fue una profetisa, fue médico, fue compositora, escritora, nacida en Alemania, y también fue pintora, era una artista, una científica, un ser de luz de prácticamente hace casi 1000 años que nació. ¿Tenemos datos históricos suyos verificables? ¿Cuándo nació? ¿Dónde murió? ¿Dónde nació? Sí, nació en septiembre del año 1098 en un pueblo que se llama Bergmensheim, no lo sé pronunciar bien, pero es en la Renania, en aquel momento no era Alemania, ahora lo es, y murió también en Bingen, en el monasterio de Bingen, por eso se le llamó Hildegarda da Bingen, pero digamos que eso fue en el año 1098, quiere decir que en 1998, cuando se cumplieron los 900 años de su nacimiento, fue cuando se empezó a prestar atención sobre este personaje que había sido olvidado por la historia y sin biógrafo y sin nada, habiendo sido
realmente una figura excepcional, ¿no? Tuvieron que pasar 900 años para que nos diéramos cuenta o conociéramos un poco más a este personaje. Casi realmente que sí, porque muy poca gente ha estado siguiendo su obra, su legado, comparable, y en algunos casos, aunque las comparaciones son odiosas, y en algunos casos superior, sobre todo por la época en que lo llevó a cabo, al de Leonardo da Vinci. Estamos hablando del año 1098. Uh-huh. Ella, Miguel, es increíble. Según los datos que tengo, era la 10ª hija del matrimonio de sus padres, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ello sucedía, pues era como que se concedía el diezmo para poder entrar en un monasterio, que era la única posibilidad que tenía en aquel entonces una mujer de incluso no solo de llevar a cabo una vida espiritual, sino de documentarse, de poder formarse, de poder estudiar, ya que una mujer no tenía acceso a la cultura, ¿no? en aquel entonces. Y para ella fue fundamental, porque a partir de allí pudo desarrollar toda su inteligencia, toda su cultura y su capacidad visionaria, porque era realmente, en mi opinión, claro, es una palabra que se puede discutir, para mí era una contactada. Dices que era una contactada, tenía visiones y era capaz de comunicarse con los ángeles. En principio ella mencionaba más la palabra Dios que ángeles, pero sí, ella tenía visiones, ella oía, es decir, escuchaba o sentía, percibía las voces angelicales, y a partir de ahí componía música. Uh-huh. Compuso oratorios, cuando ese género musical no existía, 500 años, 600 años antes que Bach. Uh-huh. Y esos coros angelicales que tenía en su mente, componía a través de ellos piezas totalmente adelantadas a su época, en una línea cósmica celestial, por los cuadros que ella realizaba también del propio cosmos, del universo. Ese cuadro que hizo, que se llamaba La Rueda del Universo, totalmente adelantado muchos siglos antes de la cosmovisión de Da Vinci, ¿no? Era algo extraordinario, su labor, su trabajo, una visionaria y una adelantada totalmente a su época. Dices que ella visualizaba, en estos datos que tengo aquí, un fuego que le ardía en la cabeza y que le producía migrañas, y que de ahí es donde le venía la inspiración y las revelaciones. Exactamente, Miguel. Incluso en un cuadro ella misma casi siempre se colocaba en los cuadros, en algún punto, en alguna esquina, y en uno de los cuadros ella se dibuja con ese fuego ardiendo, ¿no?, que sale de la cabeza, y que es esa forma que ella tenía de contacto, de vínculo con toda esa enseñanza celestial que le era transmitida. Ella fue un vehículo de toda esa inspiración, y de esas, más que inspiración, revelaciones, diría yo. Hablaba varios idiomas, sabía latín, medicina, música, artes, ciencia, y todo de manera autodidacta o inspirado por Dios, decía. Sí, inspirado por Dios. Incluso dibujó el primer mandala que se hizo en Occidente. Ella dibujó un mandala como parecido al de los tibetanos, al que le llamó Coro de los Ángeles, y si uno ve ese dibujo, ese cuadro, esa pintura, es un mandala absoluto, y en la época que lo hizo, y en el lugar que lo hizo, en Europa, cuando nadie sabía lo que era aquello, ¿no? Y eso fue todo por inspiración, llamémosle divina. Uh-huh. Estamos tratando de conocer a un personaje adelantado a su tiempo, Hildegarda da Bingen, o de Bingen. A nuestros oyentes les sugerimos que busquen algo de información o alguna imagen suya por ahí en internet, y que se van a sorprender. Ella era utilizaba la musicoterapia porque con los instrumentos hacía resonar ciertos sonidos especiales, ¿no? Exactamente, incluso llegó a decir que la cítara, o el cítar, como le llamamos ahora, que hace resonar los tonos graves, puede suscitar lo que ella llamaba en aquel momento en latín el ascensis corporal, es decir, la ascensión por encima de lo corpóreo para proyectarse hacia lo extracorpóreo, ¿no?, por lo que está por encima, ¿no? Era una visión y una
percepción totalmente áurica, ¿no? Ya estaba hablando del cuerpo etéreo y de la posibilidad de trascenderlo, salir de la tridimensionalidad. Y ella decía que a través de la cítara o también del arpa, ella decía que el arpa transmitía unos sonidos, los agudos, que según la intención del espíritu, con eso quería decir el grado de evolución de la persona con lo que trabajara a ello, eran como 10 cuerdas que nos llevaban hacia la contemplación de lo que ella denominó la ley divina. También otra visión, otra cosmovisión extraordinaria de elevación hacia los cielos en plural, me refiero, por independientemente de cualquier religión, aunque ella era monja católica, digamos, ¿no? Pero estaba por encima de ello, sin duda, y tuvo problemas por las cosas que decía y que predicaba y que comentaba, sin duda. Ya, a punto de terminar, Guillermo, ¿su música ha quedado plasmada? ¿Se puede ir a algún sitio escuchar, sentir? Sí, se puede encontrar su música, por ejemplo, la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales, se puede encontrar en España. Se han editado, por suerte, a partir de esta época, de estos, llamémosle, 900 años de su nacimiento, a comienzos de este siglo y de este milenio, se ha editado la editorial Ciruela, editó Vida y Visiones de Hildegarda. También ha habido otra editorial que editó la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales. Ha habido algunos editores que se han atrevido a editarlo no solo en español, porque realmente editar un libro de Hildegarda es todo un riesgo, ¿verdad? Y en alemán, en inglés, se han ido editando, digamos, libros suyos en distintos idiomas, con tiradas aún para minorías, pero yo pienso que esto va a ir a más. Yo pienso, tal como estamos en este momento de descubrimiento, pienso que su labor, su vida, su legado va a quedar y va a ir en aumento. Cada vez seremos más quienes estaremos interesados por su trabajo. Y aquí esta noche, Guillermo, hemos dado el primer paso para dar a conocer a muchas personas, entre otras a mí, que no tenía apenas datos de este personaje, datos de su vida y de sus increíbles aventuras en este mundo del espíritu. ¿Murió como una santa o no está reconocida como tal? No, pero murió en el monasterio, falleció en el monasterio, y durante siglos fue totalmente olvidada, absolutamente olvidada, Hildegarda, desde que murió, que fue en el año 1179, ahí en aquel monasterio de Ruppersberg, en Bingen. Y bueno, allí quedó, pero en el Papa, ahora Benedicto XVI, anunció que este año 2012 la santificaría, que sería elevada a la categoría de santa precisamente durante este presente año. Por eso es importante que hayas hecho este comentario, porque está al caer su beatificación, cosa que creo que a ella no le importaría mucho, porque al final tuvo toda su percepción, fue una gran contradicción y un choque frontal con lo que ella veía que estaba ocurriendo con su, llamémosle, iglesia. Ya. Guillermo, gracias, ha sido un placer. Primero que vuelvas al programa con nosotros a pasarnos esas informaciones, esos relatos de la historia, que no sabes muy bien cómo titularlo, como Conexión al Infinito, los sonidos del universo, pero bueno, lo importante es el mensaje. Forma de ponerse en contacto contigo, atentos si queréis tener música de esa especial que nos manda a otros planetas. Guillermo Cazenave es uno de nuestros músicos de cabecera. Forma de ponerse en contacto contigo. Sí, gracias, Miguel. Son las 3 guillermocazenave.com y para mí es un honor, un placer y bueno, no tengo palabras para decir lo que siento cada vez que comparto un espacio contigo, que escucho tu programa y que me siento parte de esta familia tan maravillosa y de búsqueda interior como lo es la de Espacio en Blanco. Lo eres sin duda. www.guillermocazenave.com, su forma de estar en contacto. Te siento dentro de unas cuantas semanas, ¿vale? Cuando tú quieras, Miguel, estoy a tu disposición. Un abrazo fuerte. Igualmente para ti. Hasta pronto. Chao. Horas en directo en rtve.es. La mejor información ahora en directo en tu ordenador, en tu móvil y en tu tableta. Y también La 1 y Teledeporte.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. Hola, soy James Redfield. Un saludo para Espacio en Blanco. De Garda von Bingen, de la cual nos hablaba Guillermo Cazenave. Buenas noches, don Fran Contreras, ¿cómo está usted? Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco, toda la familia de Facebook que está ahora mismo conectada, toda la gente que nos escucha en los podcasts. Bien, bien. Y están revueltos porque ya empieza a surgir por ahí que estamos organizando, junto con otra mucha gente, un congreso increíble, ¿no? En Canarias. 26... Atentos, fechas. Vamos a lanzar un poco el tema. 26, 27 de mayo... Yo creo que es un congreso que no se ha hecho ni en el siglo pasado y que va a marcar el siglo XXI. Nos vamos a juntar un montón de gente de la familia del misterio. Va a haber grandes sorpresas, va a estar Marilyn Rosner y sobre todo, lo mejor, que vayan cogiendo ya las entradas. El fin de este congreso es humanitario. Vamos a ayudar a mucha gente, vamos a recorrer camino y sobre todo... Creo que nos vamos a juntar allí el día 26 y día 27 en Gran Canaria. Yo creo que lo más granado, una gran familia del misterio. En el sur de Gran Canaria. La semana que viene seguramente soltaremos todos los datos. Hay una página web que está terminando de construirse, os diremos esa página web como un punto de información, pero estar atentos, no hay bastante sitio, pero suponemos que va a ser un acontecimiento increíble en las islas. Va a ser. Una buena oportunidad para estar por allí si sois de la península y conocer a mucha gente tremenda. ¿Qué te traigo para esta noche? Para este particular archivo del misterio, estos enigmas en el objetivo. Me gustaría que escucharas al box, al jefe, al maestro. Al maestro, vamos a escucharle. Uno de ellos es el del Palmar de Troya. Nosotros estuvimos, en aquella ocasión, mostrábamos lo que estaba sucediendo. No sabíamos si estábamos asistiendo al nacimiento de un centro espiritual que podría con el tiempo alcanzar la importancia de Lourdes o de Fátima, o si aquello era una farsa, algo que iba a durar poco tiempo. Han sucedido muchas cosas allí. La biografía de algunos de estos personajes ha sufrido vicisitudes grotescas y trágicas también. Pero pienso que lo mejor será comenzar recordando esa historia. ¿Cómo era la historia? Aunque tenemos un invitado especial que vamos enseguida a saludarle, pero ¿cómo era esa historia? Se cumplen 44 años, 30 de marzo, se van a cumplir 44 años, 30 de marzo de 1968, a media mañana, en Palmar de Troya, una pedanía sevillana que está a 14 kilómetros de Utrera, Sevilla, 4 niñas de entre 11 y 13 años de edad, Ana García, Rafaela Gordo, Josefa Guzmán y Ana Aguilera, comenzaron a fraguar uno de los grandes episodios relacionados con lo milagroso. Así, con esas niñas y la visión de una especie de dama de color verdoso encima de un árbol cuando iban a recoger unas flores para llevar a la capilla de la escuela, comenzó una historia que alberga todo tipo de perspectivas y que es un caso único y excepcional desde cualquier perspectiva. Y para hablar y recuperar esta historia, compartir los testimonios que he recogido, que he recuperado del archivo, pues quién mejor que un buen amigo, compañero, que ha pasado muchas horas allí, como es Moisés Garrido. Buenas noches, Moisés. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar de nuevo en tu programa. Un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Un placer. ¿Cómo está ahora el Palmar de Troya, antes de que empecemos a un poco a desgranar este extraño misterio en el que, no sé si por primera vez en el siglo pasado, un papa, una persona se autodenomina papa y la monta la lía parda? ¿Cómo está ahora? Bueno, han cambiado ciertas cosas, ¿no? Sobre todo cuando ya murió Clemente Domínguez, tendremos ocasión con el amigo Fran de comentar todo este tema. Y con la muerte de él, bueno, cambiaron muchas cosas. La crisis actual les ha afectado porque aquello se convirtió en un imperio económico tremendo en los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Ya los videntes adultos son octogenarios, algunos han fallecido, en fin, hay una nueva vidente. Han cambiado ciertas cosas, otras permanecen y parece que el tiempo no ha pasado allí en el Palmar de Troya. ¿Se sigue viendo la Virgen? ¿Se siguen teniendo visiones de ella? Sí, efectivamente, todos los sábados de mes hay una nueva vidente que sigue teniendo éxtasis y contacto con la Virgen, con Jesús, y la última vez, a mediados del año pasado, estuve allí y pude recoger en audio esos mensajes. Ya. Y una preguntita antes de que empecemos a desgranar la historia. Llegó a moverse mucho dinero en torno al Palmar de Troya, ¿no? Muchísimo dinero, efectivamente. Aquello se convirtió de pronto lo que se llamó la Iglesia Palmariana cuando Clemente Domínguez se erigió papa.
sacaron muchísimo dinero de todo sitio, de sus viajes al extranjero, sobre todo de Estados Unidos, de Francia, de Irlanda, grupos de la extrema derecha, gente adinerada, dio muchísimo dinero al Palmar de Troya para difundir ciertas ideas preconciliares. Ya, y la última pregunta antes de entrar a esa historia. Clemente profetizó que se había quedado ciego, profetizó que la Virgen le iba a devolver la vista, y eso no ocurrió, ¿no? No ocurrió, efectivamente, no ocurrió, como tampoco ocurrió muchas de las cosas que anunció referente al fin del mundo y de que él iba a tener una misión clave, de que iba a recibir directamente de San Pedro en Jerusalén las llaves del cielo y que él iba a formar parte de lo que iba a ser la batalla de Armagedón para luchar contra las huestes satánicas. Murió y no ocurrió nada de eso. Bueno, nos hemos puesto ya en antecedentes de esta curiosa historia. Si no la conocéis, atentos, hay muchos detalles que os van a llamar la atención, Fran. Sí, porque lo más espectacular o lo más bizarro, por llamarlo de alguna forma positiva a toda la historia de Palmar de Troya, pues, todo el mundo conoce la historia de Clemente, ahora del Papa Clemente Gregorio XVI, ahora hablaremos de él. Pero la historia del Palmar de Troya alberga tantas perspectivas, tantos prismas, es un fenómeno insólito porque hubo una serie de apariciones de visiones y de fenómenos que a día de hoy no tienen explicación, hubo un fenómeno social, un fenómeno religioso con ese cisma, fueron excomulgados y siguen excomulgados, incluso un fenómeno periodístico. Te decía, 4 niñas de entre 11 y 13 años de edad, Ana García, Rafaela Gordo, Josefa Guzmán, Ana Aguilera, fueron a recoger unas flores a una finca llamada la Alcaparrosa, y cuando estaban recogiendo esas flores para llevarla a la capilla de la escuela, ven un ser o unos ojos verdosos. No está muy claro realmente qué es lo que ven. Sea como fuere, al día siguiente y en días sucesivos las niñas siguen acudiendo después de comentárselo a sus padres y siguen viendo a ese ser. Si estuviera aquí nuestro buen compañero y amigo Miguel Pedrero, te diría que son apariciones fallidas, contacto fallido, y lo relacionaría ya rápidamente con el mundo de los ovnis. Pero fuera como fuese, 10 días más tarde, hasta esa finca perdida en una pedanía donde el sol castiga de justicia, casi olvidada, empiezan a acercarse cientos de personas movidas por el rumor, en busca del misterio. 15 días más tarde sale la primera noticia, y el primer periódico que la lanza es Pueblo, con un titular: Hemos visto a la Virgen. 15 días más tarde, como te digo, con ese titular, hasta allí se acercan 4.000 personas. Y empieza a fraguarse una de las grandes, o la segunda gran etapa del Palmar de Troya. Los padres de las niñas deciden apartarlas, quitarlas de ese caos que se está montando. No vuelven a aparecer. A día de hoy, Moisés, lo hablaba antes con Moisés en la previa, ellas siguen haciendo una vida normal, están casadas, tienen niños, pero no han vuelto a hablar de qué es lo que vieron durante aquellos días. Y empiezan a surgir decenas de videntes, los videntes adultos podemos llamarlos así, que entran en escena, que acuden allí, que empiezan a tener visiones, que empiezan a tener vivir todo tipo de prodigios. Yo te he traído un relato de uno de aquellos primeros videntes, Pepe Cayetano, falleció en el año 2006, pero si quieres lo escuchamos y ahora conversamos con Moisés. Pues fue el día 13 de junio del 68. Bueno, pues mire usted, yo fui como mucho curioso allí a la Alcaparrosa, y resulta de que había 4 niñas que dicen que estaban viendo a la Virgen, y yo la verdad, yo de eso no me creía ni un palote. Y entonces cogí, me pegué allí unos cuantos viendo el panorama y había un hombre que le dicen Pedro Igualeja. Y este hombre decía que estaba viendo a la Virgen, que la Virgen se estaba acercando para mí. Y yo dije que ya estaba bien, que tenía mucha edad para mentir, que eso eran cuentos chinos. Y entonces en aquel momento, no le puedo dar explicación a lo que ocurrió, solamente puedo decirle que delante de mí dio un fogonazo, lo que quiera que fuera, y apareció una señora de unos 16 a 18 años. Bueno, la vestimenta, como eso fueron muy pocos segundos, le puedo decir que llevaba una ropa del color del chocolate, con un pañuelo por la cabeza. Yo caí al suelo pidiendo perdón, y yo quería que en aquel momento me tragara la tierra. Y entonces la visión desapareció, yo un nerviosismo muy grande me vine para mi casa. En aquellos momentos no le puedo explicar ni lo que sentía. Yo lo único que puedo decirle es que yo no era dueño de mi persona. Es lo único que puedo explicarle. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche hablando del Palmar de Troya, Moisés, esas niñas se retiraron y llegaron los otros videntes que veían realmente algo o que se lo intentaron montar. ¿Dónde surge ahí el que se dan cuenta que eso podía ser un buen negocio? Bueno, allí se juntaron muchísimas personas. De pronto, como ha dicho el amigo Fran, en un par de semanas aquello estaba ya lleno de gente procedente de pueblos cercanos e incluso de otras ciudades españolas, porque la noticia no solo se propagó a nivel local o en la prensa regional, sino a nivel nacional, ¿no? Y entre los videntes esos videntes adultos, pues eran de la zona, del lugar, de los pueblos cercanos, y empezaron a tener éxtasis. Por ejemplo, Rosario Arenilla, que era de 2 hermanas, o este hombre que hemos escuchado ahora, Pepe Cayetano, con el que cogí una buena amistad a principios de los 90, le visité varias veces, el hombre amabilísimo, y pude presenciar y tengo grabado en vídeo algunos de sus éxtasis que eran impresionantes. Yo le llegué a pinchar incluso con una aguja en el brazo en el momento del éxtasis, e incluso darle fogonazos de luz con el flash de la cámara menos de 1 metro, inmutaba, con los ojos perdidos en el horizonte y recibiendo esos supuestos mensajes celestiales, ¿no? Otros nombres como Antonio Anillo, María Luisa Vila, María Marín, Manuel Fernández, todos estos videntes se hicieron célebres. Como hemos dicho, las niñas desaparecieron de la escena, los padres las quitaron de en medio porque ya había muchísimo gentío, la Guardia Civil por allí, tratando de controlar el personal un poco más histérico, y esta gente poco a poco pues fueron asentándose en aquel sitio, recibiendo mensajes, incluso no solo mensajes, sino también fenómenos supuestamente milagrosos como la comunión mística, fenómenos de xenoglosia, de estigma, homogénesis, incluso curación extraordinaria, la danza del sol, etcétera, etcétera. Ya. ¿Hay más testimonios? Sí. Bueno, habría que matizar que lo que viven, estigmas, trances, donde lenguas, comuniones místicas, casi semilevitaciones. Escuchábamos a Pepe Cayetano, Manuel Fernández, María Luisa Vila, Antonio Manzano, Arsenia Llanos. Es decir, una cosa así solamente había pasado en los años 30 en España, en los montes de Guipúzcoa, en Ezquioga. Fue uno de los grandes movimientos aparicionistas en los que no hubo 1, 2, ni 10, ni 20, sino hasta 50 personas que decían vivir una serie de visiones y profetizar, entrar en trance, dar mensajes celestiales. La verdad es que en el caso de Ezquioga tuvo un mal final. Muchos acabaron arrestados, encerrados en un sanatorio mental que había en Mondragón, otros fusilados en Paracuellos como Cruzlete. Aquello fue un rosario. Pero en la historia de Palmar entra en juego de repente un personaje muy curioso, y entra el 30 de diciembre de 1969. Hay que advertir que mientras todo esto sucede, todo este ecosocial periodístico, todas estas cerca de 4.000 y hasta 10.000 personas, en los momentos álgidos del Palmar se llegaron a juntar ahí 50.000 personas en busca del milagro. La Iglesia mantiene prudente silencio. Si mal no recuerdo, Moisés, es el 15 de agosto de 1969, meses antes de que aparezca Clemente Domínguez, cuando el padre Albarracín, un sacerdote jesuita, da la primera misa allí, y la Iglesia oficial no dice nada. Incluso hay otra serie de sacerdotes que rezan el rosario con el resto de los videntes que hemos citado. Pero como te decía, es el 30 de diciembre de 1969 cuando, con 23 años de edad, aparece en juego un electricista que hacía labores en la obra de San Juan de Dios. Él se llama Clemente Domínguez, había nacido en 1946, tenía una educación católica muy severa. Para los que hemos investigado el caso, ¿sabes cómo le llamaban en Sevilla? Le llamaban el Lavoltios. ¿Sí? ¿Le llamaban así, Moisés? Sí, le llamaban Lavoltio porque era homosexual, y entonces en esos ambientes de Sevilla, de ciertos bares y demás, era conocido por eso, Lavoltio, porque él se dedicaba en plan de chapuzas, en plan hobby, de hacer de chapuzas de electricista y demás, ¿no? A sus amigos, a vecinos, a arreglos de electricista. En realidad era contable. Llega al Palmar de Troya. Él es contable de una revista que se llamaba Nuestra Ciudad, como te decía, de la obra San Juan de Dios, y además llega acompañado con quien era otro miembro de la obra San Juan de Dios, como era Manuel Alonso, abogado, el cerebro en la sombra de todo lo que ha sido la parte más te iba a decir estafadora, pseudo sectaria del Palmar de Troya. Entran en juego
Y lo más sobrecogedor es que Clemente Domínguez acapara todo el protagonismo, quita de en medio a todos estos videntes y acapara el protagonismo entre los medios de comunicación por los estigmas. Se llega a decir que llega a perder hasta 16 litros de sangre en sus estigmas y aparece fotografiado. De hecho, su protagonismo hace que cobre fuerza. Unos estigmas, unos éxtasis, unos trances que pronto dos personas, Teresa Prieto y Manuel Barrios, descubren el porqué. ¿Por qué se producen? Vamos a escucharlo. Se notaba que el éxtasis no era fingido porque se alteraba el pulso, se le alteraba la vista, tenía contracciones. Nosotros descubrimos, Manolo Barrios y yo, en el libro que escribimos sobre el Palmar, que tenía algún tipo de enfermedad que incluso le impidió ir a hacer el servicio militar, un tipo de enfermedad epiléptica. Quizá por eso entonces tenía ese tipo de... Sea como fuera, y Moisés nos los puede explicar mejor. Breve porque tenemos un montón... Él acapara todo y empieza a crear todo lo que hoy conocemos como el Palmar de Troya. ¿No es así, Moisés? Pues sí, porque la verdad es que este hombre tenía mucho carisma, atrajo a mucha gente debido a su histriónico éxtasis, se tiraba al suelo con los brazos abiertos en forma de cruz, presentaba esos estigmas, como has dicho, ¿no?, que eran impresionantes, ¿no? Ofrecía mensajes también tremendamente reaccionarios y apocalípticos, y él, pues la verdad es que supo manejar muy bien todo aquel entramado junto con su inseparable amigo Manuel Alonso Corral, y ahí ellos entre ambos manejaron los hilos financieros de aquel movimiento pseudo religioso, consiguiendo apoyo económico de muchos grupos y de gente adinerada, como dijimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el año 72, pensemos que estamos en el año 1972 cuando la baronesa de Castillo Chiré le entregó un talón de 16 millones de pesetas en aquella época. Millones. Con ese dinero compraron la finca La Alcaparrosa y así fue como ya Clemente Domínguez puso en marcha la maquinaria palmariana, que ha llegado a cosechar más de 60 millones de euros, ¿no? Ya, déjame que te pregunte mínimamente, y te meto prisa porque tenemos muchos testimonios, ¿qué es aquello de cierto en aquello que contaban de que iban el Clemente y sus seguidores, no iba a decir eso, seguidores, a ponerse hasta arriba de gambitas en Sevilla y por ahí, en esos sitios? Sí, frecuentaban muchos bares, restaurantes, la Feria de Abril, bebían muchísimo, y aunque por un lado decían esos mensajes espirituales de dejar los placeres y aquello que sea considerado vicio, pero luego ellos llevaban esa doble vida y los que hemos tenido oportunidad de entrevistar a algunos dueños de restaurantes sevillanos y bares de la época, pues nos decía que se ponían ciegos de comer, y de comer bien y de beber bien. Y de finitos, vale. Ese otro dato. Vamos con más testimonios. Pronto el Voltios, Clemente Domínguez, o la Voltios, Clemente Domínguez, acapara todo el protagonismo y empieza a ejecutar lo que hoy conocemos como el Palmar de Troya. Incluso se queda ciego en un accidente, iba acompañado por 5 personas y todos salen lesos menos él. Y él intentó dar una señal ahí pseudo divina, o como si fuera un castigo divino. Si quieres le escuchamos. Pocas veces se ha escuchado al Papa Clemente en pleno trance y rezando. Vamos a escucharle. Y ahora encarecidamente a todos los devotos presentes les ruego, pidan por la vista de este pobre ciego, y la Virgen Santísima, nuestra Madre, quiere concederme esa gracia de darme la vista. Pero yo que creo firmemente en el Santo Evangelio. Él cree firmemente en el Santo Evangelio. Moisés, déjame que te pregunte, gracias a todas esas... Nos vamos llevando la voz de ya se fue. Gracias a todo ese dinero que le dieron, montó esa inmensa catedral que ahora se puede ver, que está ahí, ¿no?, en el Palmar. Claro, y compraron muchas propiedades, inmuebles, incluso en barrios carísimos de Sevilla, muchas casas del Palmar de Troya, efectivamente, montaron esa enorme, fastuosa basílica palmariana que todavía está sin terminar, y valorará en varios millones de pesetas, de las antiguas pesetas, 2.000 millones de pesetas, si mal no recuerdo.
Sí, además uno de los grandes inversores, lo que era un templete de plástico al que acudía todo el mundo, de la noche a la mañana se construye un muro que mide 600 metros de longitud, con 6 o 7 metros de altura y un grosor de casi 1 metro. Las normas son muy trinitarias, como todo el corte de lo que sobrevuela el Palmar de Troya. Tienes que entrar abrochado hasta el último botón, las mujeres no pueden vestir pantalón ni llevar la cabeza tapada. No todo el mundo podía entrar. Ahora de vez en cuando, yo estaba allí 2 veces y la verdad es que te ponen los pelos como Hercaspias. Luego te diré por qué, en los 20 altares que tienen. Él, de la noche a la mañana, crea toda una operación, y en esa operación entra en juego un arzobispo que se llama Noordin Tuk. Gracias a ese arzobispo decide ordenar sacerdotes a 5 personas. Él y Manuel Alonso son 2 de ellos, pero también hay otro que creará otro cisma dentro del propio cisma, que ya es el Palmar de Troya. Se llama Félix Arana, y así nos lo contaba, o lo contaba a Televisión Española. Bueno, sí, eso fue una revelación que me contó a mí el Clemente, había recibido del Señor, y yo, como ya llevaba 40 días aquí observando y viendo una transformación espiritual constante, cada día más dentro de mi propio espíritu y demás, y notaba yo al mismo tiempo una especie de despreocupación por las cosas de este mundo durante aquellos 40 días, que fue una especie de desierto para mí. Como el Señor estuvo 40 días en el desierto, yo también estuve 40 días, hasta que vi que realmente pudiera ser auténtica esa revelación. Entonces yo recuerdo que le dije, cuando me lo comunicó, que era voluntad del Señor, que él había recibido un mensaje del Señor que fuera consagrado obispo, le dije estas palabras. Digo, cuidado, que eso de ser obispo es una cosa muy seria. Yo, como he sido cura antes, sé que eso es una cosa muy grave, hay que tener una preparación muy especial, y yo francamente no me reconozco capaz para ello. De todas formas, voy a pensarlo. Y recuerdo que pasé pues toda la noche allí en el Lentisco, donde el lugar de primitivas apariciones, y a las 3 o las 4 de la madrugada pues dije, efectivamente, reconozco que seguramente es la voluntad de Dios, y lo acepto. Y pues aquella misma noche se me consagró obispo. Y ahí fue cuando surgió toda esa orden. Primero crea la Fundación Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Una vez consagrados nuevos sacerdotes, se crea un cisma en la propia Iglesia Católica, porque ellos siguen su curso, reniegan de la Iglesia de Roma, crean su propia Iglesia palmariana. Además se van a gloriar de tener 60 sacerdotes, 70 monjas, más de 2.000 seguidores. Hay que decir que está registrado como asociación religiosa desde junio de 1988 como Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, y a partir de ahí, bueno, se monta un cisma. Años después son excomulgados, están en herejía, pero ellos mismos sufren también su propio cisma, y así nos lo contaba quien lo llevó a cabo, quien fue su bastión o estandarte, Félix Arana. Ya hace 3 años y pico que lo abandoné, cuando vi la manera de comportarse de ellos, que francamente era totalmente no ortodoxa. Incluso en la cuestión de la caridad con el prójimo y demás, porque presencié actos realmente que no son para describir aquí, porque sería una especie de querer prejuzgar a estos señores. Yo los respeto mucho delante de Dios. Ahora, personalmente, tengo una obligación de trabajar hasta deshacerlos como pueda, porque es necesario hacer desaparecer esta casta. Yo esto, lo único que sé es que al principio todo el mundo estaba con aquello, el movimiento aquel, no con el Clemente, que tanto se le ha traído y llevado, sino con el movimiento de la aparición de la Santísima Virgen, porque había realmente testimonios objetivos, no solamente subjetivos, de un señor que se desmaya o que le pasa algo extraño, sino pues efectivamente se veía que realmente estaba transformándose cantidad de espíritus dentro del mismo pueblo. Entonces esta gente estaban todos muy unidos con lo que se ha llamado el Lentisco. Después apareció este señor Clemente, que durante unos años fue pues atrayendo e influyendo en las voluntades de los demás muy bien. Y la gente, cuando vio este movimiento de ordenación de sacerdotes, de obispos y demás, pues francamente el elemento español, por decirlo de alguna forma, y el elemento aquí de este pueblo concretamente, pues no sé, los defraudó un tanto y se fueron separando. Ya, vaya historia de lo que estaban metidas. Así se fraguó, y esas son las etapas que ha vivido el Palmar de Troya. 4 niñas que ven algo, que desaparecen, decenas de videntes que aparecen en la Alcaparrosa y dicen tener contacto celestial. Clemente Domínguez, que acapara todo el protagonismo, que crea su propia fundación, que crea su propia iglesia, que es excomulgado, un sacerdote seguidor del propio padre Clemente que los abandona, crean otra orden, la de la Cruz Blanca, donde se agrupan y reúnen todo el resto de videntes que habían sido separados, que habían sido olvidados, y hasta el día de hoy. Ahora daremos más datos, pero
en el Palmar de Troya, en ese pueblo perdido en la pedanía sevillana, hay hasta 3 iglesias. La normal, católica apostólica romana, la palmariana y la de la Cruz Blanca. Y todo lleno de videntes. Para que no se quejen. Dime una cosa, Moisés. Ese Papa Clemente era un papa legal, aunque no era un papa, ¿no? Porque lo había proclamado... Un arzobispo católico. Como sacerdote y obispo, sí, eran lícitas porque había sido efectivamente ordenado sacerdote y consagrado una semana después obispo por este arzobispo vietnamita, Pedro Martín Condituc, que antes aludió Fran, y efectivamente, ahora ya como papa, él se autoerigió papa cuando murió Pablo VI, con el nombre de Gregorio XVII. O sea, ya fue una megalomanía de las más grandes que ha habido en el mundillo de las apariciones marianas. Félix Arana Arenal me parece que ha sido una figura clave del movimiento palmariano, ¿no? Porque curiosamente se trataba de un antiguo sacerdote claretiano que dejó los hábitos en el año 1956 porque experimentó una gran crisis de fe, y en la época en que ocurrió los sucesos del Palmar de Troya, cuando estaba en pleno auge, él se dedicaba a otra cosa muy distinta de la religión, al negocio del turismo. Dirigía en Barcelona la delegación de la agencia de viajes Intertour, pero estaba en una ocasión de vacaciones por Andalucía, se enteró de lo que ocurría en el Palmar de Troya y decidió por curiosidad acercarse, presenció los éxtasis de los videntes y se quedó maravillado por las supuestas señales sobrenaturales que ahí vio. Algunos videntes le identificaron como sacerdote, cosa que le llamó poderosamente la atención porque allí nadie le conocía. El vidente Antonio Anillo estaba en éxtasis y la Virgen, hablando supuestamente a través suyo, le dijo que hacía casi 20 años que mi hijo divino y yo te esperamos para que vuelvas al camino que dejaste, y claro, aquello le dejó sorprendidísimo, y como ha dicho Fran, él estuvo un tiempo, un par de meses, como obispo palmariano, porque entabló una buena amistad con Clemente, pero cuando vio la megalomanía de este señor, que quería crear en el Palmar de Troya una especie de Vaticano, y él erigirse papa y tal, abandonó el movimiento de Clemente y coordinó a los demás videntes, a los que comentamos al principio, y creó ese movimiento de la Cruz Blanca porque hace referencia a una gran cruz blanca que instaló el padre Félix a unos metros del búnker palmariano, ¿no? Esa es la historia. ¿Cómo está ahora? Terminamos en 30 segundos. ¿Sigue la gente yendo al Palmar? Efectivamente, hoy el movimiento de la Cruz Blanca lo coordina un tal Hugo Antón. Hay que decir que ya aquellos videntes adultos pues no asisten al lugar, porque como dije antes, son gente que ya rondan los 80 años o más, y algunos han fallecido, como el ya aludido anteriormente Pepe Cayetano. Hay una nueva vidente de hace años, una tal Manoli, natural de Jerez de la Frontera, que es un poco reacia, ¿no?, a que sea entrevistada, y a que la gran envidia, a diferencia de los videntes de siempre, que nunca, a mí particularmente, nunca me pusieron traba alguna para entrevistarle y grabarle. Y tras la muerte de Clemente Domínguez, su lugarteniente Manuel Alonso Corral se convirtió en papa con el nombre de Pedro II, haciendo así alusión a las profecías de San Malaquías. Este Pedro II fallece el 15 de julio de 2011 a los 76 años, y actualmente es papa palmariano un tal Ginés Jesús Hernández Martínez, que ha adoptado el nombre de Gregorio XVIII. Esa es la historia, como está. Que para más señas es ex militar, ex paracaidista. Eso es lo que suena en el Palmar de Troya. Bonita historia la del Palmar. Moisés, te doy las gracias, te abrazo y te doy las gracias. Quiero tenerte en el programa cuando tú quieras. Muy bien, Miguel, encantado de charlar contigo y con amigo Fran para recordar estos acontecimientos tan interesantes del Palmar de Troya. Gracias, Moisés, un abrazo. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Gracias, Fran. La semana que viene seguramente tendremos información de ese congreso 26, al que nadie tiene que faltar en Canarias. 26 y 27 de mayo, Gran Canaria, la familia del misterio, nos vamos a reunir, va a haber grandes sorpresas con Marilyn Rosner. Hoy hemos recordado uno de los grandes episodios. Me sigo haciendo una pregunta. Que el fraude, que la estafa, que lo bizarro no oculte lo que allí pudo ocurrir. ¿Qué vieron esas niñas? Porque todavía no hemos vuelto a hablar con ellas, ni sabemos qué es lo que vieron. Lo mismo vieron algo que no era de esta realidad. De este mundo. Sed felices
Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nosotros seguimos 3:50, 2:51 ya en las Islas Canarias. Hay más cosas que queremos ofreceros, información de alguien que viene y que pronto estará en el programa. Escuchad. Fuentes. Es Fuente, vale. Tocayo, llega a Madrid, a España, Sakaya Blackburn. Sí. ¿Quién es este personaje? Que a mí me lo puso por las nubes Marilyn Rosner. Pues realmente es un colaborador que Marilyn tiene allí en su congreso y en su instituto, y él vive en Vermont, entre Estados Unidos y Canadá, y realmente es alguien fantástico que conocimos, experimentamos sus enseñanzas, nos enamoramos de su trabajo y nos dijo Marilyn que le trajéramos a Madrid. Ya, ¿pero qué es, un chamán, un brujo o qué es? Sí, realmente es un poco difícil de explicar, porque él es un conocedor de todas las tradiciones chamánicas que hay, da lo mismo en América, que en Tíbet, que en India, que en Siberia, pero realmente su don radica en la voz. Él empieza a entrar en trance, tranquilamente, tocando un tambor o un cuenco de cristal, y seres de otras dimensiones vienen a cantar a través de él, a cantar o a hacer ruidos, porque hay veces que no es canto, pero lo que produce es una vibración altísima, y esa en resonancia a cada uno de nosotros, pues a uno le abre si está empezando, a otros si tiene mucho nivel le dispara, y es muy sanador realmente. Su nombre es sanador a través del sonido, lo que él hace. Sanador a través del sonido. ¿Dónde aprendió esto? Bueno, se lo vamos a preguntar a él porque gracias a vosotros vamos a tener la oportunidad de entrevistarle aquí en el Espacio en Blanco, pero ¿de dónde le viene ese don o cómo lo aprendió? Uy, pues esto lo aprendí hace 40 años y ahí creo que me has pillado. Pero vamos, creo que con los abuelos, con los ancianos de distintas tradiciones él ha aprendido eso. Ya, se lo preguntaremos a él cuando venga. Sí, ¿Tú crees que en el programa cuando esté aquí podremos hacer alguna prueba de eso, de que pueda entrar, no sé si en trance, pero a través de la voz o el tambor o el cuenco, ver cómo funciona? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y ya lo verás que él realmente entra muy profundo, se prepara muy bien, siempre está con el péndulo mirándose en la mano a ver cómo está, se está todo el rato mirando su baremo a ver si está preparado o no, pero las prácticas son profundísimas. Ya, haremos esa prueba. Vosotros trabajáis con piedras, ¿no? Algo que a mí me encanta. Sí, nosotros trabajamos con piedras y cristales. Ya, bueno, ya hablaremos en otra ocasión de todo ello, que es un tema apasionante que a mí me gusta. Lo curioso, por lo que te hemos traído al programa, es porque Sakaya llega a España, ¿no? Sí, viene a España. Nosotros le vamos a llevar a Donosti, que va a estar el día 24 y 25 de marzo en el centro de Yoga Surya, que está en Oyarzún, y el 31 de marzo y el 1 de abril, que está en Espacio Ronda. Espera, estamos apuntando. 24 y 25 de marzo en Oyarzún. Sí, en Donosti. El 31 de marzo y 1 de abril está en Espacio Ronda, en Madrid. En Espacio Ronda. ¿Viene a hacer esa serie de prácticas para que la gente lo pueda ver, esa energía sanadora del sonido? Sí, lo que hace en Donosti son cursos distintos, son prácticas distintas. El de Donosti se llama Los Tres Corazones. Conecta los tres corazones, el de la persona, el de la tierra y el del centro de la galaxia. Y el que hace aquí en Madrid es el portal de los ancestros. Eso todo el mundo piensa que son los ancestros de esta vida, pero él realmente habla del linaje de nuestras vidas. O sea, te conecta con todas las vidas que hemos tenido y lo que nos ha ocurrido en cada una de ellas. Ya, te tengo que hacer la pregunta. Sé que viniendo de Marilyn es un tipo serio, ¿no? Pero hay mucha gente que está viniendo últimamente o que está haciendo cursos que te inventan una historia, te hablan de cuatro cosas y hay que tener cuidado con ellos. En este caso no es así, ¿no? Realmente hay que tener cuidado con ellos. Sakaya habla mucho de eso. Sí. Él dice que hizo una consulta, hizo una consulta, sus consultas en Vermont se hicieron muy populares y tuvo muchas porque se hizo popular por la voz de que cada gente que iba a un curso de chamanismo cogía espíritus y cosas que se le adherían al cuerpo y Sakaya va y con su sonido se lo quita todo, con lo cual hizo mucho dinero, pero él reconoce que todavía no ha superado la rabia que le produce este tratamiento que tiene sobre el chamanismo. Ya, un segundito y damos un teléfono de contacto o forma de contacto para preparar la visita de Sakaya. Si queréis conocer a Sakaya Blackburn, alguien que trabaja con Marilyn Rosner, que dentro de poco estará en el Espacio en Blanco, toma nota de número, no sé si teléfono, web, ¿qué es lo que quieres dar? El 616 ¿Sí? 60 ¿Sí? 28 ¿Sí? 73. ¿Y alguna página web? No, tenemos un correo. Página no nos ha dado tiempo. Vale, correo si quieres. Sí, es Vicemerino53. Vici con V, Merino. Merino53. 53, sí. @hotmail.com.
merino@hotmail.com, bici con v, merino53@hotmail.com, y el teléfono 616 60 28 73 si queréis más información de esa calle Blackburn 24 y 25 en Oyarzún la siguiente semana en Madrid. Gracias, Miguel, espero verte por aquí seguramente la semana que viene para conocer a ese personaje. Muchas gracias, un placer. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Y terminamos, concluye esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana nuestro segundo tiempo. Viajaremos con Ricardo Bru hasta el lado oscuro y algunas otras cosas que seguramente os van a interesar, así que no os lo perdáis. A mí se me ha pasado estas 2 horas volando, ojalá también a vosotros, ojalá os haya interesado. Y teníamos un concurso. Enrique Gil de Cádiz ha sido uno de los ganadores, Laura Ferrer de León, Paco Delgado de Granada, Richard Faraldo de Vigo y Noemi Rodríguez de Madrid. Enhorabuena, ponernos en contacto con nosotros y para darnos vuestra dirección y os mandaremos ese regalo. Gracias por estar ahí. Mañana más Espacio en Blanco a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y ahora os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y después de las 4 con la invitación que sigáis en esta sintonía con 4 acordes de nuestro compañero Antonio Fernández. Con 3 acordes de nuestro compañero Antonio Fernández viene ahora. Hasta las 4, cuidaros, ha sido un placer disfrutar de este fin de semana. Nos vemos mañana. Existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Las madrugadas del fin de semana. De obsesiones y a partir de las 2. Una cita apasionante con el Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional.